Buenas noches. Buenas noches, Mayrita, Jonathan, ¿cómo están? Qué gusto tenerles. No sé quién más está. No me sale todo, pero bueno. ¿Cómo están? Vamos a esperar que se sigan conectando para poder comenzar. Todo muy bien, dice. Amén. Qué bendición. Todo muy bien. Hola, mi Yoli preciosa. Me imagino que está con Paulito, como usted, tal vez con Nancy. Hola, pastor. ¿Cómo están? Qué bueno que poder leerles y que me puedan ver. Amén. Vamos a esperar que se sigan conectando para poder comenzar. El Señor me da una palabra para esta noche. Entonces vamos a dejar. Hola, Ronnie, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Vamos a entregarle este tiempo al Señor para poder recibir de su presencia. Mi Pati, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto. Presentes, dice Paulito. Amén. Ok. Vamos a orar un ratito y a poder entrar en adoración. Amén. Padre, te damos gracias, Señor eterno y Padre de la gloria, Señor, por esta noche, Señor. Ponemos esta noche en tus manos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Declarando que tú eres Dios soberano sobre todas las cosas, Señor. Declarando que tú eres, Señor, el gran yo soy, Señor. Esta noche venimos a adorarte a ti, Señor. Venimos a buscarte a ti, Señor. Venimos, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú llevándonos, Señor, a ministrar el corazón del Padre y del Hijo, Señor, a conocer la revelación y lo profundo de su Espíritu, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor. Y yo declaro, Padre, que en medio de que nuestro corazón te busca, Señor, tú eres manifestándote, Señor. Que tú te manifiestas, Señor, cuando hay un pueblo, cuando hay hijos, cuando hay una iglesia que te adora y te busca, Señor. Esta noche declaramos tu presencia, Señor. Esta noche te adoramos, Señor. Venimos a buscar tu presencia, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el que busca encuentra, Señor. Que el que toca se le abre, Señor. Hombre santo, santo, oh Dios. Y te animo que ahí donde estás, en el Espíritu puedas entrar en su presencia. Hombre santo, santo, oh Dios. Venimos delante de ti, Señor. Yo vengo al lugar más alto a través del Cordero de Dios. Venimos a buscarte esta noche, Señor. Y vengo tan solo a adorar. Oh, Señor, te adoramos esta noche. Yo vengo a honrar al yo soy. Dios te adora, a ti te adoramos.
a la intimidad del Padre esta noche, a la intimidad del Hijo en este lugar. Oh, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios. Oh, pues tu nombre es santo, oh santo, santo, oh Dios. Pues tu nombre es santo, santo. Declaramos que buscamos la santidad en ti, Señor. Que anhelamos, Señor, como dice tu palabra, seres uno como Él, santo como el santo, Señor. Oh, santo, santo, oh Dios. Nos acercamos, Señor. Nos acercamos a tu santidad, Señor. Nos acercamos a tu presencia esta noche, Señor. Oh, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, que tu palabra dice, Señor, que el que busca encuentra, Señor. Y esta noche podemos encontrarnos, Señor, en la santidad, en tu presencia, Señor. En la hermosura de tu majestad, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Esta noche te buscamos para adorarte. Te buscamos para rendirnos. Entra en su presencia y ríndete. Entra en esa presencia y ríndete delante del Señor. Oh, santo, santo, te adoramos. Tú eres santo, Señor, Tú eres santo, santo, santo. No hay otro en la Oh, tierra, sí, ni en el Señor. cielo, ni debajo de la tierra. Solo Que tenga tú, un nombre Señor. más alto. Solo más tú, santo. Señor. Solo tú eres santo. Pues tu nombre es santo. Oh, santo, santo. Mi Dios. Dios te adoro a ti, te adoramos, Señor. Dios te adoro a ti. Dios te adoro. Te adoramos esta noche, Señor. Oh, Señor. Limpia la atmósfera de cada casa, de cada lugar, Señor, con tu presencia, tu santidad, Señor. Te adoro a ti. Lo que tú adoras se manifiesta esta noche. Te adoro a ti. Dios te adoro. Adoramos al único que es digno esta noche. Adoramos y nos sometemos en aquel que está hecho todo, el que es digno y el que fue inmolado en una cruz por nosotros, al santo. A ese adoramos esta noche, Señor. Y te damos gracias, Señor, que tu presencia es la que está en medio nuestro, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en esta noche, Señor. Santo Dios. Que tu presencia nos inunde, Señor, esta noche, Señor. Santo. Te damos gracias, Señor. En tu presencia, Señor, declaramos que tu palabra, Señor, nos habla, nos da aliento, Señor, nos da revelación, Señor. Tu palabra nos hace libres esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos, Señor,
que así como tú envías tu palabra, Señor, nosotros la retenemos en lo más profundo de nuestro ser, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra, Señor, es esa espada que penetra hasta lo más profundo, Señor. Haz lo que tengas que hacer con tu palabra en nuestra vida, Señor. Declaramos que tu palabra nos habla, nos enseña, nos redarguye, nos edifica, Señor. Nos consuela, nos exhorta, Señor, y nos liberta, Señor. Te damos honra y te damos gloria y te damos gracias, Padre, y nos gozamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches con todos. Voy a ir viendo, ¿ok? Buenas noches, Lore. Buenas noches, Edwincito. Buenas noches. Pablito, Gretita. Buenas noches, Nancy. Buenas noches, Pablito. Buenas noches, Elvita, Nancy. ¿Cómo están? Me alegra un montón poder leerles ahí. Y bueno, esta noche el Espíritu Santo ha puesto una palabra en mi espíritu. Y este tiempo el Señor me ha estado hablando mucho sobre cómo podemos nosotros levantar cierto tipo de cosas en nuestros pensamientos. Entonces, tengo un versículo, tenía un versículo como mucho en mi espíritu y la verdad cuando el pastor me dijo para predicar era como, ¿y ahora qué vamos a hablar? Y no sabía y esto el Señor me había estado hablando hace tiempos. Pero el Señor puso en mi corazón el poder impartir esta palabra. Así que yo oro en el nombre de Jesús que esta palabra sea impartida por el mismo Santo Espíritu y que podamos recibirla directamente del Espíritu del Padre. Amén. Porque cuando el Padre habla es porque sabe que necesitamos, ¿sí? Nosotros podemos decir, elijo un tema, pero nosotros somos solo instrumentos y el Señor es el que necesita hablar a sus hijos. Amén. Así que ¿cuántos están dispuestos para que el Padre nos hable, para que el Padre pueda impartir su revelación sobre nosotros? Y yo escuchaba esta noche y el Señor me decía que mientras nosotros vayamos escuchando la palabra del Señor va a traer liberación, va a traer libertad. Y eso es algo que a mí me apasiona mucho porque la palabra dice que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Así que yo declaro y profetizo que esta palabra nos hace libres, que esta palabra nos saca de todo lugar donde tal vez estemos y el Señor quiere sacarnos esta noche. Y cuando somos libres por la mano del Señor, somos verdaderamente libres y no volvemos atrás. Amén. Así que yo declaro que esta palabra nos lleva a una libertad perpetua y eterna. Diga conmigo ahí donde está, no le puedo escuchar, pero yo sí le animo a que declare con su boca. La boca tiene poder. Amén. Eso dice su palabra. Declare conmigo, esta noche voy a ser libre. Diga, esta noche voy a ser libre. Amén. Amén. Esos likes quieren decir que sí vamos a ser libres. Declare con su boca. Yo declaro con mi boca que yo voy a ser libre, que usted va a ser libre, que todo el que escuche este mensaje va a ser libre, porque si el Padre dijo que va a traer liberación es porque Él va a traer liberación. Amén. Así que bueno, el tema que yo le puse esta noche a la palabra se llama quitando argumentos, ¿sí? Entonces, este es el tiempo donde más debemos anhelar conocer la esencia del Señor, conocer el corazón del Señor, conocer cómo en verdad es el Señor. Y este tiempo hemos venido hablando que para nosotros llegarle a conocer al Señor más, el Señor aún nos ha sometido, nos ha metido a diversas pruebas, hemos estado en un tiempo específico en lo natural, hemos estado en un tiempo donde nos ha tocado como... Más que nos ha tocado, yo creo que la mano del Señor con su amor, su misericordia, nos ha llevado a un tiempo de más intimidad, nos ha llevado a un tiempo de más de su presencia, más de conocer en verdad a ese Dios viviente, amén. Se me viene mucho, esta semana estaba orando un día por los jóvenes de la iglesia y el Señor me decía, es tiempo que conozcan al Dios viviente. Y yo le decía, Señor, ¿qué es el Dios viviente? Y el Dios viviente es conocer a un Dios que está vivo y que no está muerto. Y ese es el Dios que nosotros adoramos. No es el Dios como dice la palabra, ¿no? Que hay muchos que adoran a estos dioses mudos, a estos ídolos mudos, a estos ciegos, a estos que no hacen nada. Y yo le doy gloria a Dios que me escogió para poder adorarle al Dios viviente, al Dios que habla, al Dios que está en continuo movimiento, a ese Dios que está trabajando, a ese Dios que hace lo imposible posible. A ese es el Dios que estamos adorando. Y el Señor me decía, ese tiempo yo he llevado a mi iglesia, a mi amada, a un tiempo donde me conozcan cara a cara, que podamos ser de aquellos. Ayer yo hablaba con alguien de la iglesia y me decía, este tiempo puedo decir y hacer vivo este versículo, y no sé cuántos de ustedes pueden hacer vivo este versículo que dice que de oídas te había
te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿No es cierto? Y cuando nosotros vemos la majestad del Señor, la manifestación del Señor, podemos decir, Señor, ahora te vemos cara a cara. Muchos de nosotros le hemos visto como proveedor, como sanador, como libertador este tiempo, más que nunca. Le hemos visto como un padre este tiempo. Le hemos visto como aquel que podemos refugiarnos y podemos regocijarnos. Amén. Así que Dios está siempre a la espera de que nosotros nos acerquemos a buscarle a Él. ¿Cuántos dicen amén por eso? El Señor siempre está a la espera de eso, ¿no es cierto? Dios es un Padre. Recordemos que Dios es un Padre. Jesucristo es el amado. Y el amado, cuando uno está enamorado, o sea, yo vivo enamorada de mi esposo. Y yo soy de las que siempre quiero estar tocándole y besándole y estando ahí encima y encima. Y es porque el amor hace que esperas ese acercamiento y acercamiento. Y yo me ponía a meditar esto cuando decía la palabra y le decía, Señor, ¿y cuánto es tu corazón así? Que tú, si nosotros podemos anhelar el estar cerca de quien amamos, ¿cuánto es más el Señor? O sea, ¿cuánto el Señor anhela estar cerca de nosotros? Porque uno quiere estar cerca de lo que más ama. Y la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, ¿cierto? Es ese amor tan grande es el que el Señor anhela siempre estar con nosotros. Entonces, Dios está a la espera de que yo le busque, está a la espera de que la amada corra a sus brazos, ¿no es cierto? Pero ¿a cuántos les ha pasado que cuando más anhelamos acercarnos al Señor y cuando más anhelamos tener intimidad con el Señor, somos más atacados? Yo no sé usted, pero a mí me ha pasado un montón. Que cuando más me dispongo y voy a seguir orando a las 3 de la mañana y voy a seguir levantándome y voy a seguir haciendo esto y voy a prevalecer en buscar el rostro del Señor y voy a leer más la palabra, ¿a cuántos les ha pasado honestamente? Yo les abro mi corazón y a mí me ha pasado que cuando más quiero, más atacada soy por el enemigo, más atacada aún soy influenciada hasta por mi propia carne, y es como, no puede ser, Señor, cuando más te quiero buscar, más está ahí. Y una de las cosas, hay dos cosas específicas en su palabra que dicen que se levantan en contra del conocimiento de Dios, porque conocimiento quiere decir, es la acción de conocer a alguien, ¿no es cierto? Entonces, cuando más queremos conocer al Señor, hay dos cosas que bíblicamente se levantan. ¿Quién sabe cuáles son esas dos cosas? Está en su palabra. Y esta noche vamos a quebrantar eso que se ha estado levantando. Hay dos cosas que se levantan. Su palabra dice que hay dos cosas que se levantan cuando nosotros queremos este conocimiento del Señor. Por eso yo les decía, cuando yo más he querido buscar al Señor, ¡pac!, se levantan cosas. Pero el Señor me hablaba ahora, estas dos cosas específicas son las que tenemos que levantarnos a pelear esta noche y hacer que eso sea quebrantado en nuestra vida, en mi vida, en tu vida, en la vida de cada uno de ustedes. ¿Quién sabe cuáles son esas dos cosas que se levantan? ¿Quién sabe? Marjorie, buenas noches, los que se han seguido comunicando. ¿Quién sabe cuáles son? Perdón, aquí hace un calor terrible. Las cosas que se levantan cuando nosotros más buscamos al Señor. Bíblicamente hay dos cosas. Hay dos cosas que dice la palabra que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Ok? ¿Quién me puede decir cuáles son esas dos cosas? Diga nomás lo que piensa, lo que salga. Amén, dicen. ¿Cuáles son esas dos cosas que se levantan? ¿Quién sabe? Están calladitos esta noche. Bueno, cuando nosotros vamos a ir a la palabra que está en 2 de Corintios 10:5. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 10:5. Y ahí está la respuesta. Vamos a leer mejor desde el 3, por favor. 2 de Corintios 10:3. ¿Sí? Mira lo que dice la palabra, 2 de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ¿no es cierto? El 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza.
Y el 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levantan en contra en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si tú escudriñas esta palabra, mira lo que dice. Aquí dice, hay dos cosas que se levantan cuando nosotros comenzamos cuando nosotros anhelamos y queremos tener más conocimiento de Dios. Primero, conocimiento es la acción de conocer, de tener intimidad. El pastor siempre nos ha dicho que cuando hablaban en la Biblia se habla de conocer, es tener intimidad con alguien. Entonces, cuando nosotros más, estaba yo diciendo que cuando nosotros más queremos conocer del Señor, queremos como entender más las cosas del Padre, siempre se van a levantar estas dos cosas. Y la primera dice la palabra, en el 5 dice que tenemos que derribar dos cosas que se levantan, argumentos, y la otra cosa es altivez. Siempre que vamos a buscar el conocimiento del Señor y a querer acercarnos, van a ver estas dos cosas que se levantan. Y el Señor me decía, este es el tiempo que mi iglesia tiene que comenzar a romper todo eso, comenzar a someter eso. Y por eso dice la palabra, mira a dónde ataca el argumento y la altivez. Aquí dice todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, que derribemos eso, porque el altivez y el argumento, cuando estamos buscando al Señor, lo que se levanta es la altivez y el argumento en nuestro pensamiento. Y esta noche vamos a liberar nuestro pensamiento. ¿Cuántos necesitan libertad en la mente? Yo necesito libertad en la mente. Yo no sé usted, pero el Señor cuando habla de Pedro es porque hay un Pedro en la casa. Así que diga esta noche, mi mente va a ser libre. Diga esta noche, mi mente va a ser libre. Para eso vamos a estudiar la palabra argumento. Argumento significa razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. Y altivez es el sentimiento de superioridad. Qué tenaz, porque dice, con este concepto vamos a leer lo que dice la palabra. Entonces dice que nosotros debemos derribar toda justificación, todo razonamiento, y debemos derribar todo sentimiento de superioridad. Cuando nosotros estamos en búsqueda del Señor, cuando nosotros anhelamos más a buscar al Señor, el enemigo va a levantar estas dos cosas. Aún nuestra carne va a ser tentada a caer en estas dos cosas, que es la altivez y el argumento, a justificarnos, a pensar que nosotros ya sabemos todo, entonces tal vez no necesitamos en esta cuestión preguntarle o buscarle al Señor. Entonces aquí te dice que los argumentos, ¿cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los argumentos que a ustedes se les ha venido cuando van a buscarle al Señor, sabiendo que el argumento son las justificaciones? ¿Qué es lo primero que se le viene? Cuando usted quiere más buscarle al Señor, se levanta este argumento en nuestra mente. ¿Qué se le ha venido a usted? Vamos a interactuar un poquito esta noche. Aproveche que yo no soy mucho de interactuar. Pero vamos, ¿cuál ha sido el primer argumento que se le viene, que la carne levanta, que el enemigo usa? Como aquí dice, se levanta esto, ¿no es cierto? Por eso dice que tenemos que derribar. Si dice que tenemos que derribar, es porque está levantado. Derribar es botar, ¿no es cierto? Es destruirle, ¿ok? Entonces, el pastor Javier dice pereza, es un argumento, sueño, ajá. ¿Quién más? ¿Qué más se le viene? ¿Qué otro argumento tiene usted o qué otra justificación tiene usted para no pasa nada? Ajá, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Cuál es el otro argumento que nosotros tenemos para ir en contra del conocimiento de Dios? ¿Qué otro argumento se le ha venido? ¿Quién más que no sea el pastor? El pecado. ¿Cuál es el otro argumento? Paito dice cansancio, desánimo, Paul, ajá. Desánimo, ¿qué más? ¿Qué más se les ha venido? Abra su corazón. A mí por lo general el Señor siempre me llama a orar en las madrugadas y es como, ay, 15 minutitos más, es un argumento de, ok, y me sé quedar ya 2 horas y ya a veces ya no me paro y es como, ay no, qué pereza, y es verdad, ¿no es cierto? Entonces hay argumentos, pero lo interesante, y muchos de nosotros tenemos estos argumentos, hay argumentos como no tengo tiempo, ¿no es cierto? No me siento bien, ¿no es cierto? La condenación, dice el pastor, ajá. Hay otro argumento que muchas veces pensamos como, nada, no me puedo acercar porque tal vez he orado, no pasa nada y tal vez Dios no me escucha. Les animo a escuchar lo que hablábamos esta semana, que mandé una vitamina de
Dios sí nos escucha, pero ese es uno de los argumentos más fuertes que la carne y el enemigo usa, el decir, creo que ya Dios no me escucha porque no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces, estos argumentos tenemos que entender, Nancy dice no me escucha. Tenemos que entender que todas estas cosas que ustedes están diciendo son argumentos que están atando y se han levantado totalmente a esclavizar su mente. Porque eso está en la mente, por eso dice aquí, derribamos esta altivez y este argumento y sometemos esto a la obediencia de Cristo, los pensamientos. Entonces, estos argumentos y esta altivez, acuérdate que altivez es el sentimiento de superioridad. Y me gustó lo que dices aquí, Paulito, es la autoconfianza. A veces pensamos como, este caso tal vez yo puedo solucionarlo sin ni siquiera orar o acercarme al Señor. Y muchas veces nos ha pasado. Y ahí viene el punto de cuando tomamos decisiones y pensamos que en las decisiones más pequeñas, entonces ¿para qué decirle al Señor si de ley es obvio que eso está? Eso se llama altivez. La altivez tiene que ver con el sentido de superioridad y esa altivez para los hijos de Dios puede ser un poco como sutil, ¿no es cierto? Es una línea muy delgada en el decir, yo sé que el Señor confía en mí y la decisión que voy a tomar está bien, y no nos acercamos a la intimidad y al conocimiento del Padre para preguntar si esa decisión que vamos a tomar aún es correcta. Por ahí leyendo, dice, cansancio, no ocurre nada. Fanny dice, no tengo tiempo, ya mañana leo y me pongo al día de ley. Eso es lo primero que pasa, ¿sí? Como mañana, ¿no es cierto? Y dejamos y aplazamos. A mí se me pierden siempre mis lentes o mis hijos me llaman, tenaz. Ese es un ataque, ¿no es cierto? Carmen, buenas noches. Carmen dice muchas ocupaciones. Marjorie dice tristeza, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que siempre se va a levantar en contra de la acción de yo conocerle al Señor. Se va a levantar argumentos y altivez. Se van a levantar justificaciones y se van a levantar el yo ya sé, yo creo que se debe ser así. Se debe hacer así, ponemos la lógica, ¿no es cierto? Y metemos la lógica en segundos. En segundos es como, ¿para qué preguntarle a Dios si eso ya se va a solucionar? ¿No es cierto? Y viene el razonamiento humano. Esto tiene que ver con argumento y altivez. Entonces yo no sé si ustedes ven, yo hice como un cuadrito por aquí. Y aquí dice, las dos cosas se levantan en contra del conocimiento y de la intimidad de Dios, y estos son los que nos llevan estos son los que están en los pensamientos. Entonces, iglesia, cuando nosotros estemos luchando con justificaciones, con pensamientos de que tal vez esto ya no hay más que pelear, es porque hay una fortaleza que se está levantando. Y la palabra te habla aquí de una fortaleza, y toda fortaleza viene del enemigo. O toda fortaleza puede venir de la concupiscencia de nuestro corazón, que es de la carne nuestra mismo. Entonces ahí quiere decir que es tiempo de levantarte a meterte en una intercesión para clamar y ser libre. Cuando nosotros comenzamos y esto presta atención, el Padre nos está diciendo, cuando sientas que hay una justificación, es tiempo de liberar tu mente, porque eso quiere decir que tu mente está atada, eso quiere decir que tu mente está aprisionada en algún lugar de altivez y de argumento, amén. Entonces, estos pensamientos debemos siempre, por eso dice, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Pero ¿cómo hago? ¿No es cierto? Entonces el Padre nos va a ir indicando cómo hacemos. ¿Por qué? Porque los pensamientos son los lazos que comienzan a formarse en ataduras mentales. Esos son los pensamientos. Nuestros pensamientos trabajan de aquella manera. Nancy dice, me acordé que tengo que hacer otra cosa. Exacto, y es como, nos vamos. ¿Sabes por qué? Porque la mente, cuando está atada a cierto tipo de cosas, no está enfocada en lo que tiene que hacer. Entonces, cuando hay justificación, quiere decir que tienes ataduras mentales. ¿Qué es una atadura? ¿Qué se les viene como atadura? ¿Qué es atadura? Todos saben lo que es atar. Si estoy hablando que este argumento y este altivez te lleva y se forma una atadura mental. ¿Qué se les viene con una atadura mental? O la palabra atadura. ¿Qué se les viene por atadura? ¿Qué es para ustedes atadura?
¿cierto? Porque estos pensamientos son los lazos y esto comienza a formar en nosotros las ataduras mentales. Un nudo, dice la iglesia, pastor, un nudo, ajá, esa es la atadura. Cadena. Atadura es estar cautivo a una situación. ¿Qué más? ¿Qué más se les viene por atadura? Fanny dice cadena, peso. Exacto. El Señor esta noche te está diciendo, y cada uno de los que respondieron o aún pensaron, yo siempre salgo con esto está diciendo, en ti hay un lazo que el enemigo ha puesto con la altivez y el argumento y te ha llevado a una atadura mental. Una atadura mental es que tu mente está atada a ciertos pensamientos, está atrapado, me gusta eso como dice, te tiene atrapado, ¿no es cierto? Te tiene como enlazado, atrapado para que tú no puedas tener una lucidez espiritual en el Señor. Y por eso nuestra mente comienza voy a usar esta palabra como a disvariar y no tenemos la lucidez espiritual y comenzamos a levantar nuestra mente natural. Cuando se levanta la mente natural es cuando levantamos mucho, algo que no te deja avanzar, exacto. Es cuando nosotros comenzamos a actuar en nuestra mente natural, es cuando comenzamos mucho a razonar y el razonar es lo que no nos deja ir al conocimiento del Señor. ¿No es cierto? Porque el Señor nos da cierta palabra, el Señor alguna vez, ¿a cuánto les ha pasado? Les habla de algo y es la promesa del Señor y ese rato tal vez hasta nos emocionamos con alguna profecía y lo acogemos y es sí, amén y se cumple y todo. Y el rato que vamos a ir a buscar del Señor y esto, como nuestra mente está atrapada y este pensamiento está enlazado en lo que estamos viendo en lo natural, más no en lo que estamos viendo en lo espiritual. ¿Por qué? Porque la altivez se levanta. Recuerda que cuando hay una altivez, tú te haces preso del razonamiento humano, ¿sí? Me hago entender en esto. Toda altivez te va a llevar a ser preso. Tus pensamientos se van a ir al razonamiento humano y no al razonamiento de Dios. O sea, se va a bajar totalmente a lo natural y no puede ver lo sobrenatural. Entonces, por más que tengas fe en alguna palabra que Dios te ha dado, como la fortaleza mental está ahí y no has sido libre y no has derribado esta altivez y no has derribado este argumento, esto te tiene atado a la desesperanza, esto te tiene atado a las justificaciones que decías como qué pereza, no va a pasar, qué desánimo, no, el Señor de esta no me saca, nadie, ni siquiera el Señor me puede perdonar lo que hice. Esas son las fortalezas y las justificaciones que tienes que comenzar a derribar. Cuando se levanta fortaleza y se levanta altivez, a esto le cubre una fortaleza. Y una fortaleza es más difícil de derribar, pero hay cosas que después vamos a ver que nos va a ir haciendo libres de esto. Amén. Entonces, cuando estamos atados mentalmente en la mente natural, es tiempo que el Espíritu entre, actúe y nos libere de las ataduras. Si tú estás escuchando esto es porque el Padre va a hacerte libre la mente esta noche y va a traer libertad al espíritu de tu mente. ¿Sabías que la mente tiene un espíritu? En el espíritu de la mente tenemos que llegar a total libertad para que podamos avanzar, para que podamos permanecer creyendo y buscando el conocimiento del Señor, para que podamos hacer que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Por eso es que muchas veces estamos, y cuando nosotros estamos levantando más el argumento y no hemos derribado argumento o altivez, ¿sabes lo que pasa? Es en ese momento nosotros no podemos prevalecer ni avanzar en lo que Dios nos ha hablado, prevalecer o avanzar aún en lo que nuestro anhelo es, no podemos en eso. Entonces es como vivir totalmente encadenado. Alguien usaba que la palabra atar es estar encadenado, ¿no es cierto? Y Fanny decía es tener un peso. Este peso te va jalando y te va jalando y te lleva y te hace cautivo te hace cautivo a la carne, te hace cautivo a la fortaleza del enemigo, pero no te hace cautivo al Señor. Y aquí dice la palabra algo interesante y dice que cuando nosotros derribamos esto, cogemos nuestros pensamientos y llevamos cautivo a la obediencia en Cristo. Y el Señor quiere llevar esta noche tus pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo. Quiere que tus pensamientos sean libres para que camines en la lucidez espiritual y no camines
en el razonamiento humano, porque el razonamiento humano siempre va a atacar el razonamiento espiritual. El razonamiento humano siempre va a decir no se puede, cuando el Señor está así se puede. El razonamiento humano es como Dios sí escucha, el razonamiento humano es Dios no me escucha, y el razonamiento de Dios es yo inclino mi oído y te escucho. El razonamiento del hombre es no importa cómo está mi situación, el Señor me va a sacar, el Señor me va a perdonar, yo soy digno de estar en su presencia, y el del Señor es no, si eres digno, tengo algo para ti, y el humano está ahí. Entonces hay una lucha entre lo humano y lo espiritual, amén. Pero el Señor necesita esta noche y nos va a hacer libres para poder establecernos en el razonamiento del Señor y ya no en el nuestro. Entonces en estos pensamientos nos vuelven esclavos y no podemos avanzar al conocimiento de Dios. Y el Señor te dice, necesito quitar estos argumentos. El Señor me decía, mira, los argumentos enlazan la mente y la mente ata el alma. Porque es importante que el Señor libere y pedirle y clamarle al Señor, iglesia, en todo tiempo, que liberte el espíritu de nuestra mente. Porque el espíritu de nuestra mente lo que hace es atar al alma. Por eso dice la palabra que como el hombre piensa, tal es. Porque entonces el argumento no se levanta solo de tu pensamiento. El argumento que enlaza el alma comienza a levantar, que enlaza la mente, comienza a levantar el alma. Y de ahí viene el yo no siento, yo no creo, yo no pienso que Dios me escucha. No, yo no soy digno de que Dios me perdone. No, peor, que Dios me hable. O yo no necesito. Entonces es todo una cadena. Yo ponía así y el Señor me hacía dibujar esto y aquí el Señor me explicaba y es el argumento enlaza la mente, ata el alma, y eso es lo que el Señor no quiere, y es ahí donde el Señor nos quiere hacer libres. Entonces cuando hay justificaciones hay argumento, y cuando hay razonamiento hay altivez. Yo declaro en el nombre de Jesús que mientras tú escuches la palabra, el Señor va como redarguyendo el espíritu de tu mente, y esta noche tienes que ser libre. Amén. Entonces vamos a ir. El Señor me daba una palabra, pero ¿cuántos se pueden dar cuenta que hay ataduras en su mente? Que tienen atada el alma en ciertas cosas. Y recuerda que esta atadura de la mente te va a llevar siempre a la atadura del alma. ¿Cuántos pueden decir necesito libertad en mi mente? Amén. Y hasta eso, hasta que respondan, amén, dice Paito. Hasta que respondan vamos a ir a Jonás 2:5. Yo nunca había leído, pero nunca había puesto atención en este versículo. Mira lo que dice Jonás 2:5. Vamos a Jonás 2:5, amén. Libertad, libertad, amén. Clamamos libertad y yo declaro que el Señor liberte ese pensamiento nuestro. Porque este es lo que el Señor me decía, ¿sabes por qué? Porque mi iglesia lucha mucho en los pensamientos y no ha sido verdaderamente libre. No porque el Señor no pueda ser libre, porque el Señor así nos hace libres, sino que el Señor me decía, porque solo someten. ¿A cuántos les ha pasado, honestamente, que cuando estás pensando en algo feo, en algo que ves las circunstancias y todo, lo único que haces es, Señor, yo someto mis pensamientos a la obediencia de Cristo, y solo declaras, yo someto mis pensamientos a la obediencia de Cristo, y declaras eso y ya. Y piensas que con eso ya está hecho, ya no pasa, ya todo lindo. Y después de unos 2 días, otra vez vuelves a caer en esa atadura mental. Y otra vez estás pensando en eso de, no se va a poder hacer. ¿A cuántos les ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y el Señor me decía, ¿sabes por qué es eso? Porque mi iglesia solo declara que somete los pensamientos de Cristo, pero no hace lo que dice antes de eso. Y antes de eso dice que tenemos que derribar el argumento y la altivez. Así que yo declaro que en tu espíritu se activa ahora esta guerra y esta lucha de coges tu espada y derribas el argumento y la altivez. Amén. Entonces no hay luz en nosotros y lo único que hacemos es sometemos. Y no quiere decir que la palabra no tiene poder, pero la palabra es todo un contexto y un conjunto. Y aquí te dice, hey, primero te libertas y después te sometes. Y lo único que nosotros hemos hecho, y es, a mí me pasa ese Paito, a mí me pasaba, y cuando Dios me da esta palabra es, ahora entiendo por qué muchas veces los pensamientos me juegan Barcelona, como sé decir yo.
¿no es cierto? Nos hacen ir a la patada, nos hacen ir, pero a hablar desde donde sea, desde el alma y todo, porque no hemos libertado, porque no les hemos echado fuera, porque no les hemos atado y reprendido. Y este es tiempo de atar, reprender estos argumentos, reprender esta altivez. Entonces, después de gobernar en eso, después de haber derribado eso, nosotros, en el nombre de Jesús, podemos derribar y echar cautivo eso al abismo y no se levanta más. Ahí puedo decir y puedo ser libre para decir, entonces someto mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Amén. ¿Cuántos tienen luz y revelación en esto? Amén. Gabriel dice, amén, necesito libertad en mi mente, a mí me pasa, libertad y libertad en mi mente, amén. Fátima nos puso el versículo. Ok, sí, Jonás 2.5. Miren lo que dice Jonás 2.5. Esto es cuando Jonás estaba orando y todo esto. Y cuántos saben la historia de Jonás, que Jonás entró en la panza de la ballena. Bueno, no sabemos de ballena, pero era un pez grande. Y dice el 2.5, dice, las aguas me rodean hasta el alma. Qué tenaz. Las aguas me rodean hasta el alma. Póngale ojo en eso. Hoy mi mente es libre. Amén, Paulito. Dice, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Y cuando yo leí esto, o sea, el Señor, se me vino algo como en el espíritu, se me abrió el espíritu, la verdad. Y el Señor me decía, primero el agua rodea el alma. Eso quiere decir que el agua estaba ahogando el alma. Y el Señor me decía, el agua son esas circunstancias que comienzan como a ahogarte el alma. Y eso le comenzó a angustiar a Jonás. Y eso le comenzó como a ver, Dios, ¿dónde estás? Tal vez ese momento vino la ansiedad a él, vino la angustia a él. Y muchas veces nos pasa esto y es como el agua nos rodea el alma. Pero me gusta lo que dice, el alga se enredó en mi cabeza. Y el Señor me decía, esos son los lazos y las ataduras que vienen como algas. Esos pensamientos que no han sido derribados de altivez y de argumentos, esas justificaciones son los lazos, esas algas que comienzan a atarte el pensamiento. Por eso él no podía ver hasta que fue allá. Él no podía ver hasta que él fue libre. Él pudo ver como, hey, tengo que hacer lo que Dios me dijo. Y él de eso le hizo reaccionar, el verse en lo profundo del Seol, el verse en lo más, porque aquí dice, si tú lees el 2 todo, él habla y dice, desde el seno del Seol clamé a Jehová y él me oyó, ¿no es cierto? Desde ese lugar está viendo él y ahí se da cuenta y entonces es porque estos pensamientos y el alma comenzó a levantarse. Y como comienza a levantarse el momento que él es libre y proféticamente, o sea, es un acto profético el salir de la ballena, es como el salir a la luz, ¿no es cierto? Y cuando nosotros salimos y Dios nos da la revelación a través de su palabra, como le está haciendo hoy noche, es salir a esa luz admirable y eso es lo que nos va a hacer libre esta noche. Y eso es lo que va a hacer libre a tu alma, a tu mente, al espíritu de tu mente. Entonces podremos llevar cautivo los pensamientos a la obediencia en Cristo. Yo no sé cuántas veces el enemigo te ha venido a condenar como tus pensamientos no cambian, sigues pensando en lo mismo y nos sentimos hasta, no sé si usar, pero esta palabra como inmundos delante del Señor por los pensamientos que tenemos y todo eso, o pensamientos de angustia, de dolor, de depresión, deseos de no seguir viviendo más, y estos pensamientos están atacándonos y atacándonos, pero el Señor esta noche que nos está dando luz y diciendo, hey, es hora de derribar esta fortaleza, es hora de derribar este argumento y este altivez para que en verdad podamos ser libres. Y entonces cuando nosotros llevamos a la cautividad de Cristo, entonces puede venir otro tipo de pensamientos en nosotros, porque llevar a la cautividad de Cristo quiere decir que estamos tan cautivos y encerrados en el Señor que vamos a comenzar entonces sí a tener los pensamientos de Dios. Comenzamos entonces a que el conocimiento del Señor sea más fácil de entrar en nosotros. Amén. Entonces, mira lo que decía aquí. Entonces esto iba atando los pensamientos de él y yo declaro que ahora somos libres de esas algas que han enredado nuestras cabezas y la palabra dice que el enemigo tiene como un lazo y habla del lazo del cazador. Yo declaro que el lazo del cazador suelta el espíritu de nuestra mente esta noche y somos libres en el nombre de Jesús, libres de todo pensamiento de qué va a pasar y el Señor me hablaba muy, muy fuerte esto. Y es que cuando nosotros tenemos que levantarnos,
es cuando más vamos a ser oprimidos por esto. Y recuerda que lo que está en tu mente es lo que va a comenzar a pasar aún en tu vida. Porque de la mente baja del corazón y del corazón sale por la boca. Y de la boca, eso es nuestra realidad. ¿Sí? Porque la palabra dice que del fruto de nuestra boca vamos a comer. Entonces, por eso es necesario que nuestro pensamiento sea primero libre. A veces queremos domar la lengua y está bien, pero queremos como apacentar el corazón y es mi corazón que esté sano. Pero ¿qué hay de la mente? ¿Qué hay de los pensamientos? No solo lleves cautivo, es tiempo de libertarles. Amén. Entonces, no permitas que los argumentos de tu pasado te tengan atado la mente. Hay muchos, el Señor me decía, el Señor me decía que todos los que estaban escuchando, y eso es no para condenar, sino para hacernos libres en nombre de Jesús. El Señor me decía que hay muchos argumentos, muchos argumentos del pasado que están atando a tu mente. Hay muchos argumentos estos pensamientos que te enlazaron como estas algas y te dejaron cautivo en cierto lugar, y tu mente por eso no puede ir a la cautividad de Cristo y ser libre, porque no has liberado el espíritu mente. Y en el espíritu de tu mente, yo veía tanto esto en mi espíritu cuando hacía la palabra, que en el espíritu de las mentes de los que escuchan están atados ciertas circunstancias que pasaron antes y ciertas palabras que te dijeron aún antes. Los que han pasado tal vez divorcios, los que han tenido que romper algunas relaciones, siempre se quedan atados con las palabras que nos dijeron, las palabras de no sirves para nada, cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños. Esas palabras, si no han sido liberadas de tu mente, esta es la noche en la cual la mano del Señor te quiere libertar. Tienes que clamar por esa libertad y tienes que hablarle al espíritu de tu mente que sea libre esta noche. Entonces, estos argumentos y esta altivez del pasado te tienen atada la mente con el pasado. Y aún, el Señor me decía, hay argumentos del presente que se levantan. Y aún hay argumentos del futuro también. Del presente es cuando vemos las circunstancias, ¿no es cierto? Cuando vemos las circunstancias, se levanta este argumento en contra del conocimiento de Dios. Cuando vemos las circunstancias de, ¿y ahora cómo vamos a salir de esto? Te olvidas del conocimiento exacto que el Señor dice, que el Señor trae también la salida con la prueba, ¿no es cierto? O sea, nos olvidamos de todo lo que está aún escrito en las tablas de nuestro corazón a veces, pero es porque tu mente está gobernando. El espíritu de tu mente está tan como activo y prendido, y por eso necesitamos liberarle. Y entonces también podemos vivir atados a los pensamientos del futuro. ¿Y cómo será que va a pasar entonces aquello? Entonces estamos en el pasado. Tú necesitas esta noche libertar esas ataduras mentales y derribar esos argumentos, esa altivez del pasado, del presente e incluso del futuro. Para cada uno de esos hay una palabra. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que no traigas memoria a lo pasado? ¿Por qué crees que te dice a la memoria? Porque es ahí donde tenemos que libertar primero, de la mente, ¿no es cierto? Porque cuando traemos a la mente es como, ya es como el corazón tal vez ya estaba medio bonito y la mente comienza como, ay, pero lo que me hizo, lo que me dijo, y es que tu mente está cautiva en ese lugar. Entonces esta noche vamos a sacarle a la mente de ese lugar y vamos a sentarle en los lugares junto a Cristo Jesús. Amén. Yo estoy emocionada por eso. Amén. Para el pasado, dice la palabra que no traigamos a memoria las cosas pasadas. Dice la palabra en Eclesiastés que no es sabio decir que las cosas pasadas eran mejores que las que hay ahora. O sea, eso es de necios. Y nosotros no podemos decir, ay, es que antes era mejor, era más bonito esto. Antes mi relación con el Señor, incluso hablamos de la relación con el Señor, era mejor que antes que ahora. Eso es ser necio. Amén. Eso no es ser sabio. Es mejor decir que lo que viene será mejor. Entonces el Señor nos va a sacar del presente y del futuro. La palabra de Dios dice que no nos afanemos por lo que vendrá, que cada día tiene su propio afán y nosotros estamos atados en fortalezas mentales con el qué pasará. Y ahora, ¿y si mañana no tengo que comer? ¿Acaso no dice la palabra que el Señor aún les alimenta a las aves del campo y les viste también a las flores del campo? Eso dice su palabra. Pero claro, como está nuestra mente en cautiverio, nosotros no podemos alcanzar a ver y a vivir en el conocimiento del Señor. Y este es un tiempo de vivir totalmente parado, establecido y permanecer en el conocimiento de Dios. Amén.
y un argumento y seguimos en el presente y seguimos atados en que esto es lo que nos pasa, esto es lo que pasará y esto es lo que me pasó. Y sabes, hay una cosa súper fuerte que nos ata la mente, y el Señor me dice que hable de esto, y es en el si yo hubiera o si yo no hubiera. ¿Cuántos se han dicho y se dicen eso muchas veces? ¿Cuántos? ¿A cuántos le ha pasado como, si yo no me hubiera casado, si yo me hubiera ido, si yo no me hubiera hecho, si yo no hubiera? Eso no es de Dios. Eso es un pensamiento que siempre, tarde o temprano, te va a llevar a la condenación. Y ahí entra una condenación, y no podemos muchas veces ni siquiera perdonarnos a nosotros mismos. Y si el Señor está hablando esta noche, el Señor te va a hacer libre de ese si yo hubiera. Esta es la noche donde tú tienes que aprender a renunciar al si yo hubiera hecho esto y si yo no hubiera hecho eso. El Señor no está viendo eso, pero nosotros nos condenamos a nosotros mismos con ese tipo de palabras. ¿A cuánto les ha pasado que vivimos en si no hubiera aceptado ese trabajo, si no hubiera dicho estas palabras, si yo hubiera ido a este lugar? Eso no es para el Señor, eso no viene de parte del Señor, eso es algo que viene del enemigo totalmente. Y la palabra dice, nunca va, o sea, ¿cómo sabes que algo no viene de Dios? Porque todo lo que te lleve, me identifico, es público, todo lo que te lleve a condenación viene del infierno. Porque la palabra de Dios dice que para el que está en Cristo Jesús no hay condenación. O sea, cuando nosotros ya estamos a cuentas con el Dios, el juez justo, que es Dios, que es el Padre, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo, es imposible que Dios nos saque en cara algo que ya hemos puesto en justicia. O sea, eso solo hace el enemigo. El enemigo te trae el que, ay, si no hubieras sacado la lengua, o sea, me invento, ¿no? O sea, ¿me entienden? Y esta es la noche donde tienes que ser libre de eso. Yo siento muy fuerte en mi espíritu tienes que dejar el hábito, ahora vas a ser libre, y vas a ser libre de si yo hubiera o no hubiera, y después de ser libre de esto tienes que comenzar a formar en ti un hábito de no volverlo a decir y ser consciente de esto, ser consciente de cada vez que quieras decir, ya no, porque ya el Señor te va a libertar esta noche, amén. Entonces, ¿cómo podemos libertar y derribar esto? Quiero ir otra vez, vamos otra vez por favor a 2 de Corintios 10:5. Amén. Vamos otra vez a 2 de Corintios 10:5. Yo le doy gracias al Padre que su palabra siempre ha estado ahí, pero que nos da más como revelación y nos hace como discernir bien lo que nos quiere decir de verdad. Vamos a 2 de Corintios 10:5. 4, vamos al 4. Como primero debemos entender que esta es una fortaleza que se ha levantado y que tenemos que derribarla. Y esta fortaleza se levantan ¿con qué? Con argumentos y con altivez. ¿Ok? Entonces, después de que está levantado, esta altivez y esta fortaleza lo que hace, y esta, ¿cuál era la otra palabra? Argumento, lo que hace es atarnos, ¿sí? Nos tiene atado el pensamiento, por eso no podemos ver como Dios ve, por eso no podemos escudriñar tal vez como Dios escudriña. Y sabes que hay ciertas áreas en nuestra vida donde el pensamiento está más atado. Por ejemplo, tú puedes ser libre en el pensamiento en tu área financiera tal vez, pero no eres libre en tu área emocional en el pensamiento. Pues pensamiento financiero. Entonces eres esclavo de escasez, eres esclavo del no tener, ¿no es cierto? Pero en cada área de nuestra vida podemos estar atados en el espíritu de nuestra mente. Entonces yo sí te pido y pídele ahí al Espíritu Santo, yo le pido al Espíritu Santo en el nombre de Jesús, que a cada uno de nosotros nos vaya mostrando en dónde tenemos ataduras mentales, en qué área de nuestra vida tenemos ataduras mentales. Porque ¿a cuántos les ha pasado? ¿Y cómo puedes reconocer? Mira, podemos reconocer esto así. Si hay una área en la que te ha costado un montón y le has metido mucho razonamiento lógico, y eso ha traspasado tu fe, y has metido más como no sé si se puede, si hay una área donde hay más justificación humana, esa es la área donde tienes una atadura mental,
¿ok? Entonces, ¿cómo podemos discernir? Es si en todavía en ti hay pero ¿cómo Dios me va a prosperar? Si tal vez antes nunca hice esto, tal vez nunca le diezmé antes y ahora recién lo estoy haciendo, o antes nunca hice algo que el Señor me mandó a hacer, y como si toda mi familia siempre estuvo esclavo en la deuda, o fue esclavo de la maldición generacional de pobreza. Entonces, como yo, eso quiere decir que estás atado a una fortaleza mental en el área financiera. En las emociones, cuando no eres libre de esto y estás pensando en la atadura que una persona, que tuviste una relación tal vez, en lo que el alma comienza a decir, hay una fortaleza mental en tus emociones, ¿ok? Entonces en cada una de estas áreas vas a poder decir, cuando nosotros estudiamos mucho, no es malo estudiar, pero siempre cuando nosotros ponemos el razonamiento lógico, entra un espíritu que se llama el espíritu de Grecia a nosotros. El espíritu de Grecia es aquel espíritu que levanta más el conocimiento humano que el conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo te das cuenta que una persona tiene que ser libre en su mente del espíritu de Grecia y renunciar a ese espíritu? Cuando todo lo que te dicen de Dios lo razonas. Todo lo quieres una lógica, todo quieres una explicación. Te dicen, mañana el Señor va a pagar tu deuda, mañana el Señor te va a sanar, y tú, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Y cómo esto? No, pero la ciencia dice esto, pero yo he leído. Esto es un espíritu de Grecia que está actuando en tu mente, ¿sí? Si tienen algunas preguntas, por favor, vamos haciendo preguntas para ir contestando, y que el Señor nos vaya revelando para ser libres. Si usted dice, por ejemplo, a veces pienso eso, para ir identificando en dónde está esa atadura mental. Amén. Siento que esta noche, más que esta prédica, fue como una clase de liberación, así que gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por lo que están haciendo esta noche. Amén. Entonces, si tienen alguna pregunta, pongan ahí y vamos contestando. Dice, mira lo que dice el 2 de Corintios 10:4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza. Y el 5, entonces ahí dice, derribando el argumento y la altivez. ¿Cómo nosotros podemos derribar esto? Solo con las armas espirituales. Hay armas espirituales que van a derribar la fortaleza mental que hay. La primera, una de las armas espirituales más fuerte es la palabra de Dios, ¿sí? Y vamos a Hebreos 4:12. La primera que te ayuda a derribar una fortaleza mental es la palabra de Dios. Hebreos 4:12. ¿Quién se sabe de memoria Hebreos 4:12 sin leer? ¿Qué es la palabra? ¿Qué dice que es la palabra? Es una... Están calladitos, digan algo. Hebreos 4:12, se me cayó Hebreos. Ok, ya lo encontré. 4:12. Yo, dice el pastor, yo, ¿usted sabe? No, pastor, denle chance al pueblo también, por favor. Vamos, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra lo que hace es al traer esta verdad, amén, paz, dice Marquito, al traer esta verdad, ¿no es cierto? La palabra es verdad, por eso dice que es viva y es eficaz, o sea, tiene vida la palabra. Por eso la primera arma para derribar una fortaleza mental es la palabra de Dios, exacto, es una espada de doble filo. Entonces dice, cuando penetra, me esperan un momento, siento como dibujarles cómo es la espada de doble filo. Voy a traer un esfero. Ok, gracias por la espera. Dice, es una espada poderosa. Ok, una vez yo fui a una clase de
que hablaban de la palabra y nos indicaron una palabra de doble filo, una espada de doble filo, y es algo así. Ok, no soy tan buena, pero vamos a ver. Okay. Así es la espada de doble filo. ¿Sí le pueden ver? Entonces por eso dice la palabra, la raptaron a la pastora. Ya regresé, todos así asustados. Ok, miren, esta es la espada de doble filo. Entonces, ¿por qué dice que cuando penetra, que es el donde se coge, ¿no? La espada, y esta es la punta, y este es como las daguitas, son los doble filo, porque esto de aquí, cuando entraba la persona, ¿no es cierto? Esa es la espada del Antiguo Testamento. Cuando entraba la espada, por eso es que es como doble filo, entra la persona. Vamos a dibujar que esta es la persona, ¿no es cierto? Entonces la espada entra a la persona. Cuando entra la persona, entra esta punta. Y esta punta le hace el primer hueco a la persona, y entra a lo más profundo. Y cuando entra a lo más profundo, lo que hace es que se mete hasta acá, hasta la mitad de la espada. Entonces todo esto entra a la persona. Y cuando entra todo esto, al sacar la espada, estas dos cositas que ven aquí, estas dos cositas lo que hacía era sacar los intestinos de la persona, sacar todo lo de adentro de la persona. Por ejemplo, si vemos una espada normal, ¿verdad? Si vemos una espada normal, la espada normal solo entra y sale, no hace nada. Pero la de doble filo, quería decir que estas cosas de aquí le mataba de una instantáneamente, porque le sacaba todo. O sea, penetraba, el hueco hacía esto, y esto cuando penetraba, al sacar le sacaba todo, ¿ok? Entonces, por eso dice la palabra, que la palabra es como esa espada de doble filo. O sea, cuando nosotros tenemos esta palabra, ¿cómo derriba estos argumentos? Y esto, por eso dice la palabra en Romanos 12, dice que por medio de la transformación de nuestra mente, que la palabra puede transformar nuestra mente. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra entra a lo más profundo de nuestro espíritu, y cuando saca, por eso dice que entra y parte. Aquí dice parte, ¿no es cierto? ¿En cuál estaba? Hebreos 4:12. Dice, la palabra es viva, eficaz, más cortante. Dice que es más cortante que esa espada que les acabo de dibujar. O sea, la palabra es tenaz. Y dice, entra, penetra hasta partir. Entonces penetra, y por eso cuando penetra la palabra, parte, le hacen dos, como esa que veíamos, le saca, parte, dice, y parte el alma del espíritu. Por eso solo la palabra es lo que nos hace libres de esta atadura que tiene muchas veces el espíritu del alma. Y andamos en el espíritu y en el alma, en el espíritu y en el alma, y no podemos caminar solo en el espíritu, o caminamos solo en el alma, o solo en el espíritu y no en el espíritu, pero caminamos como un día sí y un día no. Un día le creo a Dios, otro día no le creo a Dios. Entonces mi espíritu comienza a dejarse someter por el alma. Entonces yo siento, yo creo, yo pienso, ¿no? Porque en el alma está todo esto. Entonces el momento que esta palabra penetra, ahí es cuando se para y hace la obra que dice. Y por eso dice, y las coyunturas, dice, parte del alma, y las coyunturas de los tuétanos. O sea, al entrar la palabra hace lo que literalmente hace esta palabra de doble filo en lo natural. Separa, o sea, rompe, parte, ¿sí? Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así como la mente tiene un espíritu y una intención, el corazón lo tiene. El corazón también tiene un espíritu, ¿sí? Entonces, como primero derribamos es con la palabra de Dios. Tenemos que levantarnos a derribar con la palabra. ¿Y cómo vamos a hacer con la palabra? Con la palabra te libertas. Con la palabra te haces libre. Amén. Por ejemplo, si ya ahorita el Espíritu Santo les indicó que estamos cautivos, vamos a hacer, esta noche ha sido de clases. Ok, esta es nuestra cabeza, ¿no es cierto? Y aquí está, voy a poner una P de pensamientos. Estos pensamientos están cautivos. Recuerda que siempre nosotros vamos a la cautividad, que es a los lugares del infierno, ¿sí? Entonces nuestros pensamientos se quedaron cautivos aquí, pensamientos en algunas áreas. Entonces, ¿por qué yo no puedo ir cautivo
a la obediencia, vamos a decir que aquí está el cielo, que aquí está el Señor. ¿Por qué mis pensamientos no pueden ir cautivos a la obediencia en Cristo Jesús? Porque están cautivos en los lugares que no son de Dios. Están cautivos en el abismo. ¿Okay? ¿Por qué crees que decía cuando leímos Jonás? Él estaba desde el Seol pensando, él estaba desde el Seol viendo lo que estaba pasando y estas aguas eran estas angustias y esto lo que estaba viviendo, lo que le atormentaba. Entonces, como hasta que él no salga de este lugar, él no podía ver en verdad que era necesario obedecerle al Señor y ir a hablar y profetizar en Nínive. ¿Ok? Entonces, ¿por qué muchas veces nuestros pensamientos no nos dejan salir de ciertos lugares y permanecemos en los mismos patrones y pensamos en lo mismo y estos pensamientos nos llevan aún a hacer caer en el mismo pecado? ¿Por qué? Porque están cautivos aquí. Por eso el Señor dice esta noche, voy a liberarte de aquí, voy a sacar tus pensamientos, los va a restaurar en la mente. Entonces podemos decir y vamos a llegar a someter nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Perdón mis garabatos, pero espero que así sí entendamos un poquito más. ¿Sí me hago entender a lo que voy? Lo que está aquí, recuerda, entonces vamos a hacer aquí, ¿no es cierto? Este es el hombre, eres tú, yo, lo que sea. Recuerda, entonces después de ser libres, estos pensamientos van a bajar al corazón, que es nuestra alma, y de nuestra alma va a poder venir a nuestra boca. Entonces vamos a poder hablar cosas de bien, de paz, como dice la palabra, ¿no? ¿Por qué muchas veces aún la palabra, a cuántos les ha pasado que queremos someter nuestros pensamientos con este versículo que dice pensamientos de bien y no de mal? Porque, ¿no es cierto? Dice en todo lo bueno, lo justo, en eso pensar. Y al segundo estamos pensando en algo diferente, en algo que no es de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. ¿No es cierto? Y es como, no, Wendy, a ver, en todo lo bueno, lo puro, en eso pensar. Y nos dura tal vez un día, unas horas, y después otra vez, ay, no voy a poder, ay, esto no va a ser posible, ay, es que ¿cómo va a ser Dios? O me acuerdo lo que me hicieron. Quiere decir que hay un cautiverio en la mente y por eso no se puede cumplir la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir eso, no es porque la palabra de Dios no es poderosa, es lo más poderoso que tenemos, porque la palabra de Dios está sobre toda palabra humana, sobre toda palabra infernal. La palabra del Señor es la palabra, es viva, es eficaz, amén, es poderosa. ¿Ok? Entonces, no es que la palabra de Dios no se pueda cumplir en mi vida, someter y pensar en todo lo bueno, sino que tenemos que tener entendimiento esta noche. Y el Señor te está diciendo, hey, discierne, hay pensamientos que han estado cautivos y quiero llevarte a libertad. Amén. Y lo primero que nos va a llevar es la palabra. ¿Cómo? Con oración e intercesión y guerra espiritual. Tienes que aprender a libertar tu mente. ¿Cómo libertamos nuestra mente? Lo primero que hacemos para libertar es reconocer, ¿no es cierto? Para ser libre, una persona para ser libre de un pecado tiene que reconocer que está en ese pecado. Por eso esta noche mientras hablaba te decía, pídele al Espíritu Santo que te muestre en qué lugar y en qué área de tu vida está cautivo en algún lugar. Si tienes pensamientos de suicidio, tu mente está cautivo en algún lugar de muerte. ¿Okay? Si tienes pensamientos de angustia, es un lugar de angustia en el que está, y de ahí le vamos a sacar esta noche. De ahí el Espíritu Santo va a sacar tu mente para que puedas esta noche, totalmente desde esta noche, ser libre y llevar a cautivo a nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Entonces sí, la palabra de Dios se puede cumplir. ¿Por qué muchas veces las maldiciones incluso operan así? Las maldiciones, como nos tienen cautivos acá, ciertas palabras que nos dijeron, se hicieron pensamientos, porque lo que escuchamos siempre se va a hacer un pensamiento, siempre. ¿Cuántos les ha pasado que se quedan meditando, menos en la palabra, pero sí en lo que nos dijeron? ¿A cuántos les ha pasado? Ay, me dijo que soy tonta. Y es, ay, ¿cómo me dijo que soy tonta? Es que, ¿cómo me va a decir esto? O me dijo que no puedo. ¿Cómo me va a decir que no puedo? Y culpamos a la persona, ¿no? Y no somos responsables de que nosotros, al estar inquiriendo, al estar pensando y solo yendo a esa palabra, se vuelve este pensamiento una atadura mental en nosotros. Entonces nosotros mismos nos metemos aquí. Entonces ahora vamos a ver cómo libertar
y vamos a ver cómo mantenernos en esa libertad y cómo llevar cautivo los pensamientos a obediencia de Cristo. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Sí, ponga amén, ponga algo hasta tomar agüita. Entonces, ¿quién dice amén? Si les gustan mis super dibujos. Amén. Lo primero que vamos a hacer, yo le animo, anote, no sé. Vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a reconocer, y si no has reconocido, le vas a pedir al Espíritu Santo que te revele en qué área de tu vida está este pensamiento ahí. Belencitas, ahorita yo escucho muy fuerte en mi espíritu que tienes que ser libre de muchas palabras que se hicieron, estos pensamientos que te dijeron, hija. Y esto, el Señor te va a hacer libre de estas ataduras mentales que han entrado mucho a tu vida, Belencitas, ahorita. ¿Ok? Entonces tenemos que reconocer. ¿Reconocer cómo? Dos cosas. Reconocer que tenemos ataduras mentales, ¿sí? Decir, abrir el corazón al Espíritu Santo, y es como yo tengo estas ataduras mentales. Y pedirle discernimiento al Espíritu para que te muestre en qué área específica tienes estas ataduras mentales. Entonces reconocemos delante del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y discernimos, le pedimos al Espíritu que nos muestre. El Espíritu Santo sabe todo. Así que el Espíritu Santo esta noche te va a mostrar en qué áreas, cómo y cuáles son esos lugares donde está tu mente, ¿ok? Entonces aquí vamos a reconocer las áreas donde está la mente. ¿Ok? Entonces lo primero que hacemos, reconocemos que dos cosas. Reconocemos delante del Espíritu Santo que estamos ahí. Eso es como abrir el corazón. Y la otra es reconocer las áreas donde está la mente. ¿Ok? ¿Cómo vas a hacer esto? Haciendo un análisis de lo que tu alma te hace decir. ¿No es cierto? O sea, no puedo, Dios no va a poder, nunca voy a salir de la pobreza. Son pensamientos, más que estar en el corazón, eso está anidando y está atado a ese lugar, que algún día alguien te dijo, nunca vas a prosperar, nunca vas a aprender esto. Uno de estos días el Señor me llevó a una de nuestras hijas de la iglesia a hacerle libre de cosas que le han dicho que nunca va a poder ser buena en algo, y es perdón. La palabra dice que nosotros, que el Señor, si necesitamos algo, le pidamos, y podemos tener eso, adquirir sabiduría del Padre. Yo me acuerdo que yo siempre me ataba, incluso por esto estudié parvularia, me ataba y decía que yo no soy buena para las matemáticas. Y yo un día el Señor me dijo, ¿de dónde viene eso? Y fue porque a mí me enseñaron a multiplicar a coscachazos. Me acuerdo, mi tío mío, le amo mucho a mi tío, la manera como me enseñaba. Y me daba coscachos para yo decir las tablas de multiplicación. Entonces yo odiaba las multiplicaciones. Entonces fue como, yo tengo que buscar algo que estudie en la universidad que no tenga matemáticas, porque soy pésima y malaza. Y después el Señor me hizo reconocer eso y fui libre de sus pensamientos, de esas palabras y de esas palabras que yo misma me llevé a ese lugar. ¿No es cierto? Entonces yo llevé a ese lugar mi mente, al lugar de no voy a poder matemáticas. Y yo sé que soy buena, o sea, ahora yo sé que soy buena, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi pensamiento se hizo libre de esa atadura. Mi pensamiento se hizo libre de ese pensamiento inmundo donde yo vivía. Y acuérdate, así como yo pensaba, así vivía. La palabra dice, así como piensa el hombre, tal es el hombre. ¿Ok? Entonces tenemos que ser libres en esto, y el Señor te está diciendo esta noche, te voy a liberar. Entonces lo primero es reconocer. Lo segundo es levantarnos a pelear. ¿Cómo? Como dice Corintios, nuestras armas de esta milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar toda fortaleza que se levante. ¿Ok? ¿Cómo es la fortaleza? ¿Cómo es lo poderoso en Dios? Oración e intercesión. Creo, y el Espíritu Santo me dice esto, vamos a ir analizando con ustedes esta noche cómo vamos a ser libres, y ustedes esta noche van a entrar en oración con el Padre y les va a liberar la mente, ¿ok? Entonces, oración e intercesión. ¿Ok? Lo segundo es orar e interceder. Tienen que aprender a interceder hasta que sepan que son libres. ¿Y cómo se ora? Se le entrega al Padre. Y es, Señor, yo vengo delante de ti, Padre,
En el nombre de Jesús reconozco, Señor, y declaro, y vas revocando las palabras de los pensamientos que te llevaron cautivo. Por ejemplo, si un día te dijeron que no eres bueno, pongo mi ejemplo, no soy buena para matemáticas. ¿Cómo yo hice eso? Señor, yo declaro que yo tengo sabiduría porque la sabiduría viene de ti. Yo soy sabia en matemáticas, yo entiendo las matemáticas, para mí es fácil las matemáticas. Entonces comienzo a revocar aquello que ese pensamiento se me hizo. Mira, la fortaleza mental es una mentira hecha verdad. Esa es la fortaleza mental. ¿Cuántos vivimos en una mentira hecha verdad? Entonces vivimos esa mentira como que fuera verdad en mi vida. Y eso, ay no, de ley yo no puedo. La fortaleza mental tiene que ser destruida en el nombre de Jesucristo, porque la palabra dice que el Señor nos ha dotado de todo. Amén. La palabra dice que el Señor, si tenemos necesidad de algo, le pidamos. O sea, esta noche, después de ser libre, tienes que comenzar a liberar, es sacar algo incorrecto para meter lo correcto. Entonces, lo que vas a hacer esta noche es liberar el espíritu de tu mente para que el Señor pueda desatar lo que Él tiene. El diseño original de tu mente esta noche va a llegar a ti. Amén. Eso es lo que el Señor va a hacer esta noche. Va a llevarnos al diseño original con el que nos formó desde antes de la fundación del mundo. Una mente, y tenemos, por eso dice la palabra, que tenemos la mente de Cristo. ¿Cuándo tengo entonces la mente de Cristo? Cuando soy libre. Amén. Entonces, en oración e intercesión vamos a pedirle al Espíritu Santo y sacar desde este lugar. Después que el Espíritu Santo te muestra las áreas donde está, el lugar donde está tu mente, tú le sacas de ahí. Y yo les saco de todo lugar donde entró mi pensamiento cuando me dijeron que no puedo, que voy a ser pobre, que no voy a emprender nunca nada. Y sacas eso. Lo saco y saco esto y renuncio y cancelo esas palabras que me dijeron y que entraron a mi mente en nombre de Jesús. Limpio el espíritu de mi mente de esto en el nombre de Jesús. Yo limpio de que yo no puedo y yo declaro que puedo. Y siento, después que declaras, que sacas todo eso, declaras, revocas, declarando lo incorrecto con lo correcto. Así revocas, le vas a sentar a tu mente en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Y Señor, esta noche yo siento el espíritu de mi mente en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Siento el espíritu de mi mente en mi área profesional en lugares celestiales junto a Cristo Jesús. En mi área sentimental, en mi área emocional, en mi área financiera, en toda mi área familiar. Yo le siento en mi mente, cada área del espíritu de tu mente, siéntala en los lugares celestiales. Entonces ahí se va derribando esto y busca versículos. Después de derribar esto, ahí viene la palabra, busca los versículos de Dios para llenar. Y entonces ahí, después de libertar, ¿cuántos entendimos cómo libertar? Póngame. Es que están muy calladitos, no sé si están en verdad aprendiendo. Parece escuela, esto es como una escuela ahorita. ¿Cuántos? Amén. Es necesario que esta noche te metas totalmente, y yo te voy a pedir que el primer argumento que rompas esta noche es que no dejes para mañana liberar tu mente. Hazlo esta noche. Amén. Pongan amén, ponga algo, un like, lo que sea. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén, pone Belencita. Amén. Amén, dice Fati. Ok. Algunos ya han identificado lugares donde saben que está su mente y tiene que ser libre. Amén, dice Isa. Pone un like. Ok. Después de esto, ¿sabes por qué el Señor quiere libertar nuestra mente esta noche? Porque el Señor no quiere que nosotros le demos cabida al diablo en nada. Y esto es no permitirle más que juegue con esto. O sea, Él no tiene autoridad. Pero, yo te quería explicar esto. Cuando algo de nuestra mente, ay, perdón el dibujo, cuando algo de nuestra mente está cautivo en este lugar, ¿cierto? Cuando está nuestra mente cautiva en este lugar, hay un derecho. Eso quería decirles, que la palabra de Dios siempre va a estar aquí queriendo desatarse sobre nosotros. Pero como hay un derecho espiritual, eso es estar cautivo, es un derecho espiritual que hay cuando estas fortalezas se levantaron, esta altivez se levantó consciente o inconscientemente en nuestra vida.
como hay este derecho y no se ha cortado y no se ha libertado, que es lo que van a hacer esta noche, entonces la palabra no puede ser viva y eficaz en ti. Pero cuando eres libre, la palabra de ley va a ser viva y eficaz porque ya no va a haber derecho. ¿Me hago entender? Porque Dios es un Dios súper justo, ¿no es cierto? Dios nos quiere siempre bendecir, pero si hay algo que está atado en un lugar que no sea el lugar celestial, el Señor no va a poder hacer nada. No es porque su poder no pueda, lo puede, pero Él necesita que nosotros renunciemos a aquello que nos hemos atado y permitimos atarnos aún. ¿Me hago entender? Amén. Entonces, por eso es tiempo de ser libre en esto y lo primero es reconocer. Y mira, después de eso vamos a la oración, a la intercesión. Lo tercero es sentamos en lugares celestiales, el espíritu de la mente. Y yo estoy anotando celestiales, el espíritu de la mente. Ok, si quieres anota, ¿no es cierto? El espíritu de la mente. Y después que están sentados en los lugares celestiales, lo cuarto que vas a hacer es llenar con palabra. Acuérdate que una casa, cuando dice la palabra, ¿no es cierto? Hay no me acuerdo bien en dónde está, pero dice que cuando una casa es libre y está vacía, hay que llenarla, porque si no vienen 7 peores. Entonces lo que vas a hacer esta noche es vas a liberar, vas a vaciar el espíritu de tu mente y le sientas lugares celestiales, y no porque está ahí ya se llena solita, no. La responsabilidad es nuestra. Entonces llenas con palabra. Y el cuarto es llenar el espíritu de tu mente, que voy a hablarle como una casa. Vas a llenar la casa, que es el espíritu de tu mente, con la palabra. Llenas con la palabra. ¿Qué palabra? La palabra que te ayude que sea desatada del cielo y te ayude a llenar lo que fue libre. Si fue libre de un espíritu, que tu mente estaba atada a un cautiverio de pobreza, de austeridad, todo, vas a buscar palabras que dice que de prosperidad en el Señor. Amén. Como la palabra de Dios dice que el Señor anhela que sea prosperado en todo, así como prospera mi alma, todo lo que venga, ¿me entiendes? Dice me dijeron alguna vez, y mi mente va a salir de un no puedo, dice que todo lo puedo en Cristo. Entonces ahí la palabra va a ser muy eficaz en ti. Entonces en tu mente se va a anidar, totalmente se va a comenzar a desatar la verdad de Dios, y esta verdad vas a vivirla, se va a manifestar, ¿ok? Después de llenar la palabra, es todo un proceso, ¿ok? El quinto es cambiar el hábito. Porque muchas veces primero queremos cambiar el hábito y no somos libres. Lo primero es ser libre, después es cambiar el hábito. ¿Ok? Cambiamos el hábito. ¿Qué hábito? Siempre va a querer venir el mismo pensamiento a querer seguir en tu mente. Pero como ya eres libre, ahora tú decides ya no darle cabida. Como ya el espíritu de tu mente va a estar sentado en lugares celestiales, entonces ya eres libre para poder poner un alto, y es, ahora sí, yo ya tengo cautivo mis pensamientos a la obediencia en Cristo, entonces no me pueden tocar más. Amén. ¿Me hago entender eso? Cambias el hábito, eres consciente de lo que vas a decir porque ya eres libre en el pensamiento. ¿Okay? Entonces ya no vas a atarte con tu boca otra vez. Entonces, cambias el hábito de decir, cambias el hábito de pensar. Si quieres volver, si el enemigo o tu carne mismo va a hacer comenzarte a pensar otra vez lo mismo, eso tienes que cambiar. ¿Cómo cambias? Con un pensamiento de Dios. Por eso es súper importante que sepas la palabra de Dios. Y si no sabes, googlea. Pones en Google versículos no sé, de que sí puedo, y te salen ahí 51 versículos. Y eso declara. Ponle ahí, pero hazlo, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una conclusión. Lo primero que vamos a hacer es reconocer el Espíritu Santo, que nuestra mente está cautivo. Después, reconocer las áreas donde la mente está. Lo segundo es orar e interceder. ¿Ok? Vamos a orar, y cuando oramos intercedemos del Señor, yo saco a mi mente de este lugar, el lugar que me dijeron. Incluso van a haber pensamientos donde tengas que perdonar, ¿ok? Entonces perdonas, sueltas y avanzas. El tercero es, yo siento mi mente en lugares celestiales junto a Cristo Jesús.
Y cuando estás sentado en lugares celestiales, puedes declarar este versículo que dice: entonces llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. El cuarto es llenar con la palabra de Dios. Y el quinto es cambiar de hábitos. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Parece un Zoom de clases esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo liberar? ¿De cómo vamos a hacer esto? Igual esta palabra siempre está en el Facebook, o tenemos también la página del YouTube de la iglesia, es Alto Refugio, también puedes ir allá y buscar, pero hazlo. Yo sí te animo a que no te dejes robar la palabra que Dios te está dando esta noche. Hazlo esta noche. El Espíritu Santo no es que no lo va a hacer mañana, lo va a hacer cuando quiera, pero el Señor te está diciendo, este es el tiempo de hacerlo, así que hazlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿No? ¿Sí? ¿No? Mientras, si alguien tiene alguna duda o algo, vamos a preparar la Santa Cena, ¿ok? Vamos a pactar esto con la Santa Cena, con la sangre de Cristo, esta liberación. Y vamos a declarar que ya está hecho en el nombre de Jesucristo, porque si el Señor habló es porque ya está hecho y está dado. Y es tiempo de renovar nuestra mente. Así se renueva la mente, siendo libre primero. Entonces vamos a declarar, después de ser libre vas a declarar: tengo la mente de Cristo y todo eso. Se me ha cortado la comunicación como 4 veces y aquí estoy. Es el enemigo, esa es una oposición. Hoy estoy liberando mi mente. Amén, Fati, amén. Hija, si es que puedes, repite la prédica, se queda grabada ahí y te repites, pero lo haces ahora. Así que el enemigo no nos roba este tiempo a nadie en el nombre de Jesús. Vamos a ser libres. Si quieren que les pase mi super dibujo, me dicen: nada que ver. Los pasos. Vamos a preparar la Santa Cena hasta eso. ¿Hay una pregunta? Nada. Primero métase con el Espíritu Santo súper profundo antes de hacer todos como estos pasos, ¿no? No es que así son los pasos, pero es lo que el Espíritu Santo nos ha ido guiando. Buena pregunta, Paito. Dice: ¿puede ser que una persona me ate con sus pensamientos? Sabes que sí, porque los pensamientos de toda persona después se vuelve y sale también por su mente. Por ejemplo, hay un espíritu que les lleva a mucha gente al control mental, y esto es que actúan mucho en la mente de otra persona. Entonces, por ejemplo, les cuento un testimonio. Una vez yo estaba predicando en un servicio y yo estaba, mientras yo predicaba, el Espíritu Santo me decía, entró una cierta persona, y esta persona era una sacerdotisa satánica, y yo sentí en mi espíritu como que alguien entró, era contrario, ¿no? Meli, creo que te vas a acordar de lo que cuento. Y cuando yo estaba ahí y yo estaba predicando y yo estaba súper enfocada en la palabra, y yo comienzo a sentir algo en mi espíritu y comencé, como mi mente me atormentó, y sentí que alguien quería saber mis pensamientos. Y escuchaba otros pensamientos. Y yo me di cuenta, esto ya no es de Dios. Y ese momento, yo le dije: Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me dijo: ate, reprende todo espíritu de control mental, porque alguien está haciendo esto contigo aquí. Y fue súper fuerte. Y ese momento, mientras yo predicaba, solo fue como: cierren todos los ojos. No dije eso a nadie. Y yo comencé a reprender eso en el nombre de Jesús. Y reprendí. Era un servicio de jóvenes, me acuerdo. Y yo reprendí eso. Y yo abro los ojos y yo ya sabía quién era la persona. Entonces, bueno, después el Señor hizo libre y toda esta persona, porque en la presencia de Dios todos somos libres, ¿no? Y el Señor le llevó allá, ella iba como para dañar el servicio, pero el Señor le sacó siendo libre a esta chica. Entonces fue muy hermoso, pero mientras yo estaba predicando, yo me acuerdo que ella quería controlar mis pensamientos con los pensamientos, desde la mente de ella a mi mente. Este es un espíritu de control mental, ¿ok? Entonces hay que discernir, y muchas veces cuando estás con alguien, hay personas que tienen estos espíritus. Entonces el único que te va a mostrar eso es el Espíritu Santo. Y por eso hay personas como: ay, yo sé lo que estás pensando. Al menos que sea el Espíritu Santo, gloria a Dios. Y yo sé que alguien tiene el Espíritu Santo y me dice: el Espíritu Santo me muestra que estás pensando en esto. Es muy diferente. Pero hay que discernir cuando es un espíritu de control mental, ¿no es cierto? Que
Satanás trabaja mucho en la mente de las personas y quieren como decir tus pensamientos. Entonces el espíritu te va a llegar a discernir, pero sí hay personas que nos pueden atar con sus pensamientos. Ese es un espíritu de control mental. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mi Fati preciosa, escúchala y el Señor te va a ir dando luz también mientras vas escuchando. ¿Alguien tiene otra pregunta? Súper buena pregunta, Paito Bella. ¿Están listos? Pablito Carrera, su familia está lista, Nancita listas, Silvita siempre lista. Ok. Listos, Dani, listos, Mabe, excelente, paz, qué revelación, gloria a Dios por la revelación. Y fue el Señor hermoso porque la verdad estaba súper desanimada y decía, Señor, no escucho nada de lo que tengo que hablar y al final 2 horas antes el Señor fue como, es de esto totalmente, así que gloria al Padre que hace todo, amén. Listos. Vamos a esperar 1 minuto para que todos estemos listos. Recuerden, vamos a sellar. Es súper importante porque mi esposo y yo les estamos como, vamos a hacer la Santa Cena, porque eso sella la palabra que fue revelada, la sangre sella, la sangre tiene poder, amén. Entonces vamos a sellar con esa sangre nuestros pensamientos, vamos a sellar nuestra mente con la sangre de Jesucristo esta noche, amén. Ok, ¿qué más? ¿Listos, Nancy? Me imagino que estás lista, Nancita Bedoya. Ya mi familia está lista. Okay. Ahorita que están como todos, quiero pedirles, si hay alguien que quiere que se le incluya en el chat de la iglesia, por favor avísenos o mándeme un chat personal para poderle incluir ahí, porque hay algunos que los que están aquí no están incluidos ahí y todo, y estamos mandando todos los días una palabra. Mi Belencita y mi Valentina están listas. Ok, entonces vamos a orar, amén. Vamos a tomar el cuerpo que partió Cristo y vamos a someter todo a lo que Él hizo en la cruz, porque por ese cuerpo tenemos libertad, amén. Entonces gloria a Dios por la liberación y la libertad que viene a nuestra mente, amén. Padre, esta noche levantamos delante de ti, Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo que fue inmolado y dado por nosotros, Señor. El cuerpo que fue, Señor, y hasta la muerte fue clavado en la cruz, Señor. Declaramos en el nombre de Jesucristo, Señor, que así como tu mente fue tocada con esa espina, yo veo como con la corona de espinas, Señor, y la sangre que derramaste de tu cabeza, Señor, declaro que es esa sangre que nosotros esta noche bebemos y es de esa mente de tu cuerpo que nosotros comemos en esta noche, Señor. Hacemos un pacto y yo siento hacer 2 cosas. Vamos a tomar las 2 cosas a la vez, ¿ok? El cuerpo y la sangre. Declaramos en el nombre de Jesucristo, Señor, que las llagas y la sangre que salió de tu cabeza, Señor, esa sangre va a nuestra mente, al espíritu de nuestra mente, Señor, y esa sangre esta noche trae libertad en el nombre de Jesús, Señor, en cada área de nuestra vida, en el espíritu de nuestra mente, Señor. Yo llamo a libertad, Señor, al espíritu de la mente de cada hombre, de cada mujer, niño, adulto, anciano, joven que está escuchando esta palabra, en el nombre de Jesucristo, y declaro que somos libres, Señor. Yo llamo a libertad, yo te llamo a libertad y te llamo al espíritu de tu mente que estás ahí escuchándome. Llamamos a libertad, lo llamamos de todo lugar oscuro, lo llamamos de todo lugar de cautiverio en el nombre de Jesús y lo llevamos y lo sentamos en lugares celestiales junto a Cristo Jesús en el nombre de Jesús y declaramos que son libres, Señor. Su mente es libre, tu mente es libre, la mente de Jesús nos hizo libre. La sangre que Jesús derramó en la cruz de su mente por la corona de espinas nos hace libres en el nombre de Jesús y sellamos esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, que no hay artimaña, no hay nada del enemigo que pueda, Señor, dañar lo que tú nos has revelado esta noche en el nombre de Jesucristo. Sellamos con la sangre de Jesús la palabra, Señor, y nuestra mente en el nombre de Jesús. Comemos de tu cuerpo y tomamos de tu sangre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome. Amén, iglesia. Si tiene alguna pregunta o cualquier cosa, escríbame en el chat a mi WhatsApp personal.
cualquier cosa que el Señor les muestre, cómo seguir guiándoles y todo, me avisan, no hay problema, porque el Señor nos va a llevar a esta libertad. Les bendecimos, les amamos mucho. Declaro en el nombre de Jesús que esta palabra cumple el propósito por el cual el Señor la envió esta noche. Declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo está contigo y nos revela. Espíritu Santo, hermoso y precioso Espíritu Santo, yo pido que traigas revelación a cada uno de tus hijos, hijas, amados, Señor, que escucharon esta palabra para ser libres en el nombre de Jesús. Declaro que proféticamente ya está hecho y dado, y está establecido la libertad del espíritu de su mente, y son libres, Señor, y esto ya está llevado cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Te damos gracias por tu palabra, la amamos, la atesoramos en lo más profundo de nuestro ser. Declaramos que somos benditos, Señor, y esta noche, Señor, declaramos y te pedimos que nos escondas en tus cámaras, Señor, bajo tu abrigo, bajo el abrigo y las alas del Altísimo, Señor, en el nombre de Jesús. Y aún declaramos, Padre, que tú reprendes toda arma forjada que se quiera levantar en contra de nosotros. No prospera, Señor, y todo lo que se esté fraguando en el infierno no puede prosperar en contra de nuestro Señor. Bendecimos a cada familia, Señor, que toma el nombre de Cristo Jesús de alto refugio, los que nos están escuchando, Señor. Te amamos, Señor, te entregamos honra y gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amada iglesia. Amén, 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 amén. Yo no tengo su WhatsApp. Mi Lore Bella, no te conozco, pero mi esposo te conoce, entonces él te puede pasar mi WhatsApp, ¿ok? Amén, recibo las bendiciones, les bendecimos en el nombre de Jesús. Un abrazo para sus generaciones, las herencias que tienen en sus casas. Mi Silvi, bendiciones, gracias mi paz hermosa, igual Paito, gracias por el corazón que tienen ustedes para recibir la palabra del Señor, porque sin el corazón de ustedes el Señor tampoco podría hacer nada, así que yo le doy gloria, honra a Dios y gracias al Señor por el corazón que ustedes tienen para recibir la palabra. Les esperamos el día domingo a las 10:30, el pastor está preparando una poderosa palabra, como siempre nos dice, que sabemos que viene del cielo. Y también nos va a ayudar, yo siento en mi espíritu a reforzar mucho lo que hablamos de esta noche. Así que les bendecimos, saludos en casa, declaro que el Espíritu Santo es el que gobierna sus hogares y sus vidas. Igual mi Isa y Andresito de Galápagos, les amamos, les bendecimos. Igual bendiciones Dani, Nati, a todos bendiciones, mi babe, bella. Igual a la Vale, les bendecimos en el nombre de Jesús y vean, esta prédica va a estar ahí mismo si tienen que escucharla y después vamos a poner en el YouTube, ¿sí? Una buena noche, bendiciones y nos vemos el domingo.